Pues, ¿se ve bien? ¿Lo ven en buen tamaño? Voy a poner Sí, se un ve poco. bien, Felipe, se ve bien. Sí, sí, genial, ya. Bueno, eh, voy a empezar contándole un poco de la compañía en la que estoy, en Ginkgo Bioworks, pero antes de eso les quiero hacer una pregunta. Al ver esta slide, ¿cuál creen ustedes que es la tecnología más valiosa que hay en esta figura? No hay respuesta La que no errada. se Planta. ve, la persona. ¿La persona? ¿Eso está cerca de La la planta, respuesta? pues está viva. Planta, de todas maneras. ¿La planta? Sí, pues está viva. Sí, muy bien, muy bien. De hecho, sí, a pesar de que hay un montón de pedazos de tecnología que son increíbles, en realidad lo que de verdad hace el cambio acá es la planta. O sea, la planta se repara a sí misma, la planta se puede ensamblar a sí misma, puede crear moléculas, se puede replicar si es que tú tomas una semilla y la vuelves a plantar, y al mismo tiempo es renovable. Entonces es muy poderosa, pero más allá de todo eso, también la planta es parte de la biología, y como nosotros todos sabemos, la biología es probablemente el sistema de manufactura más poderoso que existe en el planeta. Entonces, lo interesante de esto es que el fundador de la compañía de Ginkgo Bioworks se preguntó en su momento, ¿y qué tal si es que nosotros pudiéramos programar la biología para poder hacer lo que nosotros quisiéramos? O sea, si tenemos la planta de producción más poderosa de la Tierra y nosotros la podemos programar y utilizarla como queramos, bueno, el cielo es el límite, ¿no? Entonces, eso fue lo que él se planteó, y es muy interesante la historia de Tom Knight, que es el fundador de nuestra compañía. Él era un profesor de informática en MIT, y decidió, cuando se dio cuenta de que en realidad lo que iba a ser interesante de programar en el futuro iba a ser la biología, decidió dejar su cargo, volver a ser un estudiante, y estudió biología, sacó su grado, después estudió un doctorado en biología, sacó su grado, y volvió a convertirse en profesor del MIT, pero de esta vez en profesor en el área de biología sintética. Él fue el que fundó el área de biología sintética, y biología sintética no es nada más que el hecho de poder programar microorganismos, poder programar células y poder programar vida al final de cuentas. Entonces, ¿qué significa el hecho de que podamos programar microorganismos, que podamos programar vida? El punto es que en el core de la vida existe el DNA, y el DNA, como todos nosotros sabemos, no es más que una serie de caracteres, CAGT, que tú puedes utilizar para programar. De la misma forma que tú utilizas ceros y unos para programar en computadores, tú puedes hacer lo mismo, pero con microorganismos, con plantas, con lo que sea. Entonces, lo interesante es que en el core de la biología es totalmente programable, y tú puedes hacer que microorganismos hagan lo que tú quieras que hagan. Es decir, tú puedes hacer que microorganismos produzcan nuevos tipos de moléculas que ellos no estaban produciendo antes. Tú puedes hacer que produzcan todo el doble, el triple, el cuádruple de lo que estaban produciendo antes. Entonces, al final de cuentas, tú puedes controlar este proceso de manufactura. Pero lo que hace realmente interesante, porque esto no es algo nuevo, o sea, como todos ustedes saben, nosotros hemos sido capaces de clonar y experimentar con microorganismos desde los años 70, 80, pero lo que lo hace verdaderamente distinto es que ahora tú lo puedes hacer en escala. Entonces, si tú antiguamente podías hacer esto con, por ejemplo, probar un diseño con un microorganismo, y te costaba eso inmediatamente alrededor de $100,000, por decirte, en esos tiempos, ahora tú puedes hacer todo esto de una manera mucho más barata, gracias a que el precio de leer DNA y el precio de sintetizar DNA ha caído, pero ha caído a precios que son irrisorios comparados a lo de antes. Por ejemplo, en este momento, o sea, esto incluso lo que tengo acá en esta diapo, antigua, en este slide, es que el precio de leer un genoma en el año 2019 era alrededor de $1,000 por genoma. Ahora, en estos días, es un tercio de eso. Por $300 tú puedes leer un genoma completo de un microorganismo, por ejemplo. Y sintetizar DNA está menos que $0.01 por sintetizar cada base. Entonces, ahora lo que tú puedes hacer es no solamente probar un diseño con un microorganismo, tú puedes probar cientos de miles de diseños con cientos de miles de microorganismos y encontrar cuál es el que produce lo que tú necesitas de la mejor forma, o de la forma más eficiente. Entonces, todo esto, el hecho de que tú tienes ahora una economía de escalas en la biotecnología, en conjunto con todo este entendimiento que nosotros tenemos ahora de cómo trabajar con microorganismos, de cómo leer el DNA, de cómo sintetizar el DNA, hace que en realidad la biología se esté transformando en la tecnología de manufactura del siglo XXI.
si ahora en el año 2019 nosotros estas tecnologías están involucradas en el área de agronomía, en el área de pharma, en las áreas de industrial biotech, y se estima que el mercado en el año 2019 era alrededor de 500 billones de dólares, se espera que con todo esto ahora sean trillones de dólares el mercado para el año 2025, y nosotros ya estamos viendo esos cambios ahora en el 2020, 2021. Ustedes vieron cómo el mundo respondió a una pandemia y, bueno, Ginkgo jugó un papel bastante esencial también en todo eso, gracias a las tecnologías que se han estado desarrollando. Y no es esperable solamente que sigamos en el área de pharma industrial o agricultura, sino que también textiles, electrónica, manufactura y muchas más. Entonces, con ese preámbulo les quería contar un poquito de qué es la biología sintética y de qué se trata la idea de poder programar microorganismos. Ahora les quiero contar un poco más acerca de qué es Ginkgo y cómo nosotros ocupamos esta tecnología. Como les contaba antes, Ginkgo fue fundada por el Dr. Tom Knight del MIT, pero con 4 de sus estudiantes, y esto es súper interesante porque las cuatro jóvenes que ustedes ven ahí eran 4 estudiantes de doctorado en el MIT, y ellos 4 con el profesor decidieron fundar la compañía en el año 2008. Y entre el año 2008 hasta el año 2012, la compañía subsistió solamente con grants por medio de ayuda del gobierno, con algunos pequeños contratos aquí y allá, pero nada más que eso. Con el año 2015, que en realidad la compañía dio el salto y empezó a atender a clientes. Y desde el año 2015 hasta ahora hemos estado tratando de mejorar nuestro sistema para poder responder a la demanda de los clientes y de los partners que estamos teniendo. Otro punto interesante también de este grupo es que ahora cada uno de ellos cumple un rol esencial en leadership en la compañía. Entonces, por ejemplo, Jason, que está en el fondo, es el CEO de la compañía, Jason Kelly, y Reshma es la CCO de la compañía, y Barry, que está a la derecha, es la cabeza de toda el área tecnológica o el Chief Technology Officer. Entonces, muy interesante ver cómo ellos pudieron saltar desde ser grados muy académicos a dirigir una compañía bastante exitosa completamente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos en Ginkgo? En Ginkgo lo que hacemos es justamente eso. Nosotros usamos la tecnología más avanzada del planeta, la biología, para crecer productos en vez de manufacturarlos. Entonces, en vez de usar procesos químicos, procesos industrializados, nosotros tomamos microorganismos, los fermentamos, los crecemos a altas cantidades, y ellos son los que se preocupan de producir las moléculas que nosotros necesitamos. Entonces, al final del día, lo que nosotros hacemos, tomamos estos microorganismos y los programamos usando el DNA, como les mostraba en las slides anteriores, para que ellos produzcan lo que nosotros necesitamos. Y esto puede ser ingredientes para la comida, esto puede ser new pharma molecules, esto puede ser relacionado a textiles, como por ejemplo, yo creo que han escuchado a compañías como AM Silk, que produce el spider, la seda de araña, la producen microorganismos y ahora la están reemplazando al uso de otros tipos de seda. Entonces, es muy interesante cómo tú puedes llegar a tocar cualquier tipo de industria o cualquier tipo de mercado usando una plataforma como la de Ginkgo. Como ustedes ya saben, estamos localizados en Boston. Ahora, en este momento, somos alrededor de 700 personas y un crecimiento muy rápido durante la pandemia. Y más adelante les contaré un poquito también de por qué fue eso. Y lo otro interesante es que hay alrededor de 300 robots, es decir, por cada dos personas hay un robot que nosotros utilizamos para distintos procesos dentro de los laboratorios. Y les voy a mostrar un poquito después también cómo se ve esto. Tengo un video donde van a poder ver cómo funciona todo internamente en Ginkgo. Hemos tenido alrededor de $1 billón en investment, en private investment, y la compañía tiene una evaluación de alrededor de $4 billones en el mercado. Entonces, ¿pero qué es lo que hace a Ginkgo interesante? O sea, sabemos que diseñamos microorganismos, que los programamos y que después los utilizamos en procesos industriales, pero ¿qué es lo que hace en realidad diferente Ginkgo? Es que nosotros tenemos 2 core assets que definen a la compañía. Uno de ellos es el Foundry, y el Foundry es todos los laboratorios a grande escala que utilizamos para poder industrializar la biología. Y el Codebase es todo lo que nosotros aprendemos, cada paso que nosotros tomamos, cada cepa que diseñamos, cada vía que creamos, todo esto es como tomado y guardado o en una base de datos, que es como un cloud, y en donde después nosotros podemos ir y aprender de esa información y volver a reutilizar esa información. Y les voy a contar un poquito cómo hacemos eso también. Pero voy a empezar con el Foundry para darle una pequeña visión de qué es el Foundry.
El Foundry, como les decía, son todas las herramientas a escala que nosotros necesitamos para programar o para hacer ingeniería de microorganismos. Y nosotros ocupamos un ciclo de diseño o un ciclo de trabajo que empieza con el diseño del DNA o el diseño de las vías o el diseño de los microorganismos. Ese es el paso 1 de este ciclo. El paso 2 es la construcción de los microorganismos, es decir, tomamos todo lo que diseñamos en computadores, sintetizamos el DNA y lo transformamos en microorganismos. Después el paso 3, que queremos testear si es que el microorganismo está produciendo lo que nosotros queremos que produzca. Así que los llevamos al paso 3, que es el testeo, donde ocupamos muchas herramientas de omics, genomics, proteomics, metabolomics, etc. Y finalmente, va a llegar un punto de ahí que puedes decidir, necesitamos repetir el ciclo porque no pudimos encontrar lo que queríamos, o podemos ir a fermentación porque sí encontramos lo que queríamos y ahora podemos escalarlo, podemos llevarlo empezamos en 3 microlitros, todo esto se trabaja en volúmenes muy pequeños, entonces en 3 microlitros, y todo eso se puede escalar a 250 ml, y después a 5 litros, después a 100 litros, 1000 litros, etcétera, etcétera. Entonces, este es el ciclo y en cada una de las etapas tenemos multitud de diferentes tecnologías que utilizamos, pero lo más interesante de todo es que todo esto está interconectado y está interconectado por medio de softwares que son customized, o sea, que son tailored para la compañía, automation, inteligencia artificial y machine learning. Todo eso hace que al final de cuentas todas estas tecnologías trabajen en conjunto como lo que nosotros llamamos un foundry. O una biorefinería, que sería como la traducción del biofoundry. Ahora les quiero mostrar un pequeño video porque suena como súper abstracto, pero les voy a mostrar un poquito un video que les va a mostrar cómo esto funciona. El video que les voy a mostrar corresponde al BioWorks 5 que tiene Ginkgo, y el BioWorks 5 es muy automatizado, es decir, es completamente robótico y necesita muy poco de personas que estén trabajando ahí. Les voy a mostrar cómo funciona esto un poco. Felipe, perdón por la interrupción, pero me gustaría hacerte una pregunta muy interesante de la charla. Te felicito por todo lo que están haciendo. Gracias. Pero, ¿cómo fue el inicio de la startup? Llevarla adelante con un docente donde la diferencia de edad es, creo, marcada. Lo digo porque también lo viví en otra startup anterior. ¿Cómo lo vivieron ustedes cuando la startup recién estaba empezando a dar los primeros pasos? Por ahí muy difícil empezar a plantear los objetivos, hacia dónde vamos, cuáles son los roles de cada uno. ¿Cómo vivieron eso? Bueno, no voy a poder contar mucho de cómo lo vivieron porque yo en ese tiempo no estaba en la compañía en sí, cuando ellos empezaron, y yo me uní mucho más tarde, me uní en el 2018 a la compañía, pero sí te puedo dar alguna idea. O sea, con mucho trial and error, o sea, es decir, se trataron muchas cosas y por eso si tú te fijas, Ginkgo empezó el año 2008, pero en realidad saltó a ser como comercial el año 2015. En todos esos años lo que se hizo fue construir la tecnología. Y lo interesante que tenía el grupo de personas que empezaron la compañía era que tenían una afinidad muy grande y trabajan muy bien, hasta el día de hoy trabajan completamente juntos. Ellos tienen un grupo en donde siempre están trabajando en conjunto, empezando con el profesor. Aunque el profesor en su momento se dio cuenta de que él no quería dirigir una compañía y a pesar de ser un co-founder, dijo, yo voy a ser un consultant para la compañía en área tecnológica. Los voy a dejar a ustedes 4 que ustedes manejen la compañía como necesitan. Entonces fue como muy inesperado. Él siempre ha sido mucho más del área tecnológica, de entender más, muy profesor de universidad. Entonces él no quería en realidad correr una compañía y se la dejó a ellos. Eso es lo que te puedo contar. Y yo sé que hubo muchos trial and error y los primeros 5 años fue solamente construir la tecnología. Es decir, ¿cómo podíamos hacer esta idea de que queríamos industrializar la biología? Que queríamos hacerlo en gran escala. ¿Cómo podemos hacerlo si es tan compleja? Y eso fue muchos años hacer solamente el trial and error de eso y con los pocos fondos que iban teniendo. Entonces, de hecho, tenemos 5 BioWorks now. El primer BioWorks se creó al principio y no era más que un laboratorio, era un laboratorio muy normal. Y a medida que fueron creciendo, entendiendo más, uniendo otras ramas de conocimiento a la compañía, como automatización, inteligencia artificial, machine learning, así fue como fue creciendo. Y ahora, bueno, está en un estado que yo te diría que no todavía completamente fuera del startup format, pero ya bastante más grande que en su inicio. Espero que eso conteste tu pregunta, sí, Alejandro. Muchas gracias, Felipe. No hay problema.
Les voy a mostrar ahora un poquito este video. No tiene audio y dura como 45 segundos, pero es para que se hagan una idea de cómo funcionan las cosas. Sería genial si algún día vienen para acá poder hacerle un tour después de todo lo que pase con COVID, pero esto es lo más cercano que tenemos en este momento. Como ven, es todo como con conveyor belts. Este es el más avanzado que tenemos. Entonces, la única interferencia humana es al principio, donde uno pone las muestras, y después todo lo que es el crecimiento, extracción de plasma, extracción de DNA, limpieza, purificación, correr PCR, todo eso está automatizado y sigue adelante con un programa de software. Bien cortito el video, pero eso les da como una idea. No todos los bioworks son como eso. Este es el biowork 5, que es el más avanzado de todos, pero hay muchos otros bioworks que tienen una conexión mucho más íntima entre lo que es la parte robotizada con la parte humana. Pero lo que es muy interesante es que desde su inicio hemos tenido el área de software que conecta incluso equipos que no son normalmente, que son comerciales. Por ejemplo, podemos comprar un HPLC y podemos comprar un mass spectrometer, y internamente en Ginkgo los conectamos para que hablen entre ellos y para que puedan funcionar al unísono. Entonces eso ha sido parte del desarrollo, y después, a medida que tú vas desarrollando esta tecnología, puedes llegar a cosas como las que se ven acá en este video. Ahora voy a irme al otro gran componente. Uno era el Foundry, el otro es el Codebase. El Codebase es, como yo les decía, es como esta cloud de información que acumulamos de cada paso, de cada cosa que hacemos, incluso cada protocolo, cada extracción de DNA, todo se acumula y toda esa información se va acumulando y después uno la puede utilizar para avanzar otros proyectos. Entonces, por ejemplo, un ejemplo que tengo acá es, nosotros hace años atrás desarrollamos una librería de enzimas para el área de fragancia, que es donde Ginkgo empezó. Ese fue el área en que se dedicó en un principio. Esa misma librería de enzimas, después de ser un poco refinada, fue utilizada por un proyecto en electrónica. Y la misma librería, después también de ser un poco más refinada, fue utilizada en un proyecto en bakery. Entonces, eso es lo que queremos demostrar con eso, es que todo lo que tú aprendes y todo lo que tú vas acumulando como conocimiento puede ser reutilizado después para otros proyectos y pueden darte un kickstart. Es decir, tú ya no empiezas de scratch, tú ya no empiezas del día uno, sino que ya empiezas con un cuarto del proyecto avanzado, porque ya conoces la enzima y solamente las tienes que testear, por ejemplo. Este es un ejemplo a grandes rasgos, pero eso es como lo que quiero hacer, es ejemplificarle un poco lo que significa el codebase, que es un concepto súper abstracto, pero esa es la idea. Ahora les quiero contar un poquito más sobre, bueno, qué es lo que hacemos con toda esta tecnología. Nosotros trabajamos en muchas áreas. Una de esas áreas es desarrollo de nuevos productos. Por ejemplo, me imagino que todos acá han escuchado de Impossible Foods y de la hamburguesa que sangra, etcétera, etcétera. A pesar de que nosotros no estamos relacionados a ese proyecto, pero esos son el tipo de cosas que nosotros vamos a hacer en términos de productos. Lo que pasa, porque esa hamburguesa sangra, es porque tiene una molécula que se llama leg hemoglobin, que viene de plantas, pero que es la misma molécula que nosotros tenemos en la sangre, que transporta oxígeno, que se llama hemoglobina. Entonces lo que ellos hicieron fue tomar esa molécula, crecerla en microorganismos, expresarla y después purificarla para ponerla en sus formulaciones vegetales de hamburguesa. Entonces, ese tipo de ingredientes son como el estilo de cosas que nosotros podemos hacer. Esa es un área. Otra área es el desarrollo de nuevas cepas o la optimización de cepas. Cepas que se van a usar para bioremediación, para agricultura. Ahí les voy a mostrar un poco las aplicaciones que tenemos. Para descubrimiento de enzimas, como el ejemplo que les ponía anteriormente, y también para hacer un R&D outsourcing. Una de las cosas que hemos estado haciendo últimamente es que muchas compañías dejan de tener un laboratorio y ocupan a Ginkgo como su laboratorio. Y nosotros no solo ponemos los equipos y a los científicos, sino que también planeamiento, estrategia, ejecución de proyectos, todo lo que es relacionado a dirigir un proyecto de principio a fin. Y bueno, y trabajamos con muchos clientes. Estos son algunos de los que puedo mostrar ahora, porque muchos de los otros están, no puedo hacer el disclosing por tema de contrato, pero estos son algunos, y van a darse cuenta que hay un patrón acá muy interesante. Muchas de estas compañías, Ginkgo, como tiene una plataforma que puede ser utilizada en tantas industrias, lo que Ginkgo ha hecho es desarrollar sus propias compañías con inversores que después crean demanda por la plataforma. Es decir, Motif Foodworks, que yo trabajo muy de cerca con ellos, es una compañía que genera nuevos ingredientes animal free para comida, para plant-based food.
y una compañía que fue un spin-off de Ginkgo. No existía antes, y Ginkgo puso dinero con inversores, se juntaron alrededor de 130 millones de dólares y se creó esta nueva compañía. Esta nueva compañía hace todo su trabajo de laboratorio con la plataforma de Ginkgo. Y ahora yo los vi crecer desde que eran nadie, porque yo empecé este proyecto con otros compañeros, y desde que era nadie, ahora la compañía tiene 35 personas, y una compañía que sigue creciendo. Y lo mismo con Join Bio, y les voy a contar un poco más acerca de esa, Alonia. Y bueno, y también hay otras compañías que ya son más conocidas, como Cronos, que está en el área de cannabis, y Genomática, que es una de las grandes compañías de industrial chemicals. Pero tenemos alrededor, estamos trabajando, de hecho, tenemos 20 partners, se queda un poco corto, ahora esta es una slide un poquito antigua, yo creo que estamos por alrededor de los 50 partners en este momento, y estamos desarrollando por lo menos 60, 70 distintos productos. Y lo interesante es que como es una plataforma, es como ustedes se pueden imaginar el AWS de Amazon. El AWS lo que hace es darte todas las herramientas para que tú desarrolles tu software, desarrolles tus apps. Esta es la misma idea con Ginkgo, pero en vez de hacerlo con software, nosotros lo hacemos con biología. Entonces nosotros tenemos todas las herramientas que son necesarias, todo este framework, para que otras compañías vengan y desarrollen sus cepas como ellos las necesiten, ocupando la tecnología que nosotros tenemos. Y lo interesante de esto es que tú puedes ir a cualquier mercado, es agnóstico del mercado, no necesitas que esta tecnología no es solamente para farma, y no es solamente para food, y puede ser para cualquiera de esos tipos de mercados. Y acá les voy a mostrar algunos del ejemplo de las aplicaciones. Join Bio, que les contaba antes, este fue un joint venture que fue creado entre Ginkgo y Bayer. La idea es que pusieron 100 millones de dólares entre las dos compañías y se creó esta nueva compañía que es para usar biología sintética en agricultura. Y el primer problema que han tratado de resolver es cómo hacer que las plantas que son no leguminosas, en vez de nosotros fertilizarlas con nitrógeno, podamos crear microorganismos que desarrollen el nitrógeno que la planta necesita. Entonces, evitando el uso de fertilizantes en agricultura. Ese es uno de los grandes proyectos que tienen, pero ya esto partió el año 2018, así que hay por lo menos 3 o 4 otros proyectos que están andando. La segunda, como les contaba antes, Cronos, es una compañía gigante de cannabis que está en Canadá. Ellos lo que hacen es producir THC de plantas, pero lo que nosotros estamos haciendo con ellos es un proyecto para producir THC en microorganismos, y entonces tú ya no estás sometido a los procesos de agricultura y a los tiempos, por ejemplo, que tienes que esperar para el crecimiento de las plantas. Ahora todo esto lo puedes hacer cuando quieras por medio del crecimiento de microorganismos fermentadores. Entonces la producción de THC, pero más interesante que eso es que hay muchos otros cannabinoides que están en las plantas de marihuana que no son, que están en muy bajas cantidades, pero que tienen efectos terapéuticos muy interesantes. Entonces, lo que estamos haciendo con ellos es cómo podemos producirlo en masa por medio de microorganismos para utilizarlo en farma. Y este otro proyecto que también empezó también el 2018. Después también tenemos a Synlogic. Synlogic es una compañía súper interesante que hacen medicinas vivas, como le llaman ellos. La idea es principalmente que es como un probiótico, es decir, toma un microorganismo, pero el microorganismo lo que hace es que tiene toda una vía metabólica interna que produce algo que a ti te falta. Por ejemplo, si tienes una enfermedad metabólica que te falta una enzima, te toma este microorganismo, el microorganismo sensa su ambiente y reconoce que no hay cierta enzima y ellos producen la enzima por ti. Entonces el punto es que tú dejas de estar tomando píldoras todo el tiempo y con ya tomarte una que coloniza el intestino y puede estar producir la enzima o la molécula que pueda ser necesaria. Con ellos hemos estado trabajando desde el año 2019. Motif ya les conté un poquito, pero yo trabajo muy de cerca con ellos. Ellos no solamente están usando los ingredientes, sino que crean nuevas venues para el plant-based food, usando no solamente biología sintética, pero también ciencia de proteína, ciencia de la comida, y mezclan todo esto para crear nuevas sensaciones. Es una compañía súper interesante. Y ellos, cuando fueron lanzados el año 2018, juntaron alrededor de 130 millones de dólares para partida, y ahora ya van por el Series B, que va a ser alrededor de 175 a 200 millones de dólares. Es genial para una compañía de este tamaño que solamente tiene 35 personas. La última que lanzamos fue Alonia, que está en el área de bioremediación. La idea es cómo programar microorganismos para que ayuden con la destrucción de ciertos contaminantes en agua, en tierra, en lo que tú te imagines. Y ha sido
de hecho nosotros lanzamos esta compañía el año 2000, bueno, no, fue a principios de este año, fue en enero cuando se anunció, y ya tienen 2 o 3 proyectos que están andando. Y finalmente, y quizá una de las que son más interesantes a nivel mediático y por todo lo que está pasando en la pandemia, es la respuesta que Ginkgo tuvo a la pandemia. A principios, en marzo del 2020, nosotros fundamos otro spin-off que se llama Concentric. Y Concentric lo que hace es que ofrece soluciones como de biodefensa, en el sentido de que no es solamente trabajando en testeo, en diagnóstico, pero también en secuenciación epidemiológica, en desarrollo de vacunas, en descubrimiento de therapeutics. Entonces está trabajando en todas las áreas de cómo nosotros podríamos responder a una pandemia en el futuro. Y de hecho, uno de los grandes proyectos que salió de todo esto es que estamos usando Whole Genome Sequencing para hacer testeo en clases, en colegios. Entonces vamos a los colegios, le ofrecemos y se testea a todos como en un pool system, como pueden ver en ese videíto, en donde ponemos, todos se hacen un swap, los ponen todos juntos y después hacemos whole sequencing de todo y podemos ver si es que esa clase tiene potencial de estar contaminada, es decir, que haya alguien, por lo menos uno, que tenga COVID. Y en ese sentido lo que se hace es que se cierra esa clase. Entonces tú puedes controlarlo muy rápidamente. Y esto se está haciendo a nivel ya del país, lo estamos haciendo no solamente en Boston, pero también en California y muchos otros lugares en Estados Unidos. Esto es lo que les quería contar un poquito sobre Ginkgo, y esto es lo que les quería dar todo esto han sido ejemplos de distintas compañías con las cuales nosotros hemos desarrollado o estamos trabajando, pero también les quiero como demostrar la oportunidad que tiene tecnologías como esta, de plataforma, de ser utilizada en cualquier industria, agnóstica del tipo de industria o del tipo de mercado al que estamos entrando. Las slides que tengo preparadas después son un poquito más acerca de mi camino, así que si tienen algunas preguntas sobre Ginkgo, feliz de parar acá por unos segundos y ver qué preguntas tienen. Yo. Sí. Yo quiero preguntar, oye Felipe, te felicito, qué maravilla toda esta tecnología y todo lo que están haciendo. Ojalá pudiera tener ese laboratorio en la casa. Te quería preguntar si han experimentado con la espirulina, o si la conoces, o si han hecho algo con la espirulina, ya que sí, tiene un pigmento que se llama ficocianina, que es un pigmento azul, que es como el único pigmento autorizado por la DGA para colorar naturalmente los alimentos, y más encima tiene unas propiedades antioxidantes increíbles. Entonces te quería preguntar si habían hecho algo con la espirulina o con la ficocianina. No directamente, yo no he trabajado en ella, ni tampoco tengo entendido de algún programa. Conozco la espirulina, pero no hemos trabajado con ella y no... podría ser interesante para compañías como Motif, no tanto para Ginkgo, pero para Motif, que ellos están en el área de food ingredients, podría ser algo interesante de analizar más, pero por lo menos que yo sepa, nosotros no hemos estado trabajando con espirulina. Ya, es que también tiene propiedades inmunoestimulantes, entonces también he visto papers que dicen que se puede usar la espirulina como una vacuna en sí misma, entonces sería muy interesante estudiarla, quizá unir fuerzas para ver qué más hay ahí por explorar. Sí, bueno, sí, lógico. Yo de verdad yo tampoco estoy muy en el área de salud, pero es algo que definitivamente podría ser interesante de conversar. Excelente. Felipe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. En uno de los rubros en los que sabía que ustedes se dedicaban era el tema de materiales. Respecto a materiales, por ejemplo, yo estoy metido en el mundo de la ropa de cama y relleno. En el tema de los rellenos, ¿se puede llegar a pensar a través de Ginkgo en una especie de pluma artificial, por ejemplo, que uno pudiera sacar el DNA o algo similar de la pluma y a través de la proteína específica poder criarla y sacar una alternativa? Es algo que se podría hacer, o sea, y de hecho me extrañaría que no hubiera alguna compañía que esté trabajando en eso, ya que por lo menos lo esté investigando. Sí, pero lo encontraría súper interesante, de verdad. El problema es que si tú piensas, cuando tú sacas el DNA, por ejemplo, para expresar una proteína, la pluma me imagino que es más que una proteína, la pluma me imagino que es una conjunción de distintas proteínas porque tiene distintas partes, ¿no? Tiene ese como tallito en el medio y tiene como la fibra, y me imagino que todo eso son distintos componentes, entonces no debe ser tan fácil como una proteína para desarrollar una pluma. Que te interrumpa, es básicamente queratina, la misma proteína del pelo de la uña, es la misma.
Entonces, si es queratina, queratina hay varias compañías que están trabajando en desarrollar creatina por medio de microorganismos y de hecho, por lo que yo entiendo, hay muchos tipos distintos de creatina. Entonces, hay muchas compañías que están especializando en descubrirla. De hecho, de eso es algo que también nosotros hemos estado trabajando internamente, pero no necesariamente pensando en plumas, sino que pensando en otros productos, porque la creatina puede ser utilizada en muchas otras cosas también. Productos de belleza, incluso tiene aplicaciones en comida, entonces sí, queratina es algo que se está buscando bastante en el área de biología sintética. Ya, gracias. Sí. Yo quiero hacer un comentario nomás, que a mí me tocó, yo tuve la suerte de visitar Ginkgo y para mí fue impresionante. Yo, bueno, partí con, no tenía idea que había un chileno que no iba a hacer la presentación, porque estaba llegando una delegación de Chile y aparece este chileno a hacernos la presentación. Además que lo presentó increíblemente bien y después fuimos a ver el Foundry y la verdad que uno dice, me sentí en el futuro, que eso es lo que uno dice, qué impresionante todo lo que se puede hacer con una compañía como esta, o sea, realmente es pura creación, así que los invito, si en algún minuto estén por acá, ojalá que Felipe nos reciba porque es alucinante lo que hacen ahí, y verlo en persona, todo lo que están haciendo es genial. No, yo feliz, si es que hay alguna oportunidad de que vengan y podemos hacer un tour como el de esa vez, Fernanda, yo feliz de buscarlo. O sea, tendremos que ver cuándo COVID nos deje hacer eso, pero yo creo que dentro de este año potencialmente vamos a volver. Yo he estado trabajando desde la casa desde marzo y he estado en Ginkgo solamente 2 veces desde marzo del año 2020. Y he estado en Ginkgo solamente 2 veces desde ese momento. Eh, Porque la idea es tratar de reducir al máximo potenciales contagios y dejar solamente a la gente que es esencial que haga su trabajo en los laboratorios. Así que por eso no he estado, pero extraño andar por esos lados. Y de hecho, durante este año que yo no estuve ahí, ya se hicieron 2 Bioworks más, es decir, ha crecido la compañía casi, casi en un 25% de lo que era antes. Así que, bueno. Aló, aló. ¿Sí? Sí, Felipe, es fascinante también, me uno a las palabras, me encantó todo. Qué bueno, me alegro. Y tenía una pregunta, ¿cómo lo hacen ustedes para entrenar a las personas que trabajan en la compañía y si utilizan simulación en el proceso de entrenamiento de su personal? Buena pregunta. Hasta ahora no usamos mucha simulación para entrenamiento del personal. Uno de los problemas, o sea, no de los problemas, uno de los challenges que tenemos es que mucha gente técnica, y yo diría que 3/4 de la compañía es más en el área técnica, y como trabajamos en muchas tecnologías, yo no les conté mucho más, no les conté mucho más del Foundry, pero el Foundry está dividido en muchos grupos. Tiene grupos de sequencing, tiene grupos de omics, tiene grupos de high throughput. Entonces, todos ellos tienen distintos formatos de entrenamiento, distintas formas de hacer que la gente se ponga al día, porque no solamente con la ciencia, sino que también tienes que aprender a utilizar los robots, hacer algo de coding. Entonces, como algo bastante, ha sido muy, no complejo, pero es un challenge cómo entrenar a la gente que viene a Ginkgo. Me imagino que deben haber solución y cada grupo está buscando la suya. En el caso de nosotros, yo estoy en el área comercial, no es tan complicado, es mucho más de relaciones interpersonales que cualquier otra cosa. Pero no que yo esté al tanto, no que usemos simulaciones. Gracias, Felipe. Felipe, hola. Hola. Mira, yo quería también, felicitarte. Son súper interesantes estas cosas. Yo no estoy en el área biológica, pero sí siempre admiro mucho estos desarrollos. Lo primero que se me vino a la mente cuando veía parte del video y tu presentación, que justamente esta tecnología está tan avanzada que lo único que se me ocurrió de asociarlo es para la carrera espacial. Ahora que se habla tanto de poder generar las condiciones para, por ejemplo, que el hombre habite en el futuro Marte, estoy imaginándome esta misma línea de producción que ustedes tienen en una estación espacial o en otro planeta, porque en definitiva están posibilitando la emulación de las condiciones de vida del planeta, pero de una forma industrializada y con inteligencia. Entonces yo creo que
puede ser uno de los potenciales a futuro que podría tener esto. Y hoy día puede parecer muy lejano, pero para la carrera espacial siempre se piensa 50 años antes. Y por ese lado yo creo que esto tiene N potencial. Sí, bueno, una de las cosas que uno podría pensar inmediatamente, si es que tú quisieras hacer un paralelo, nosotros no estamos trabajando en nada en esa área, pero algo que tú podrías hacer un paralelo inmediato es el desarrollo de ingredientes de comida, por ejemplo, que tú pudieras crecer estos ingredientes en microorganismos, que pudieras fermentarlo, la espirulina, como veo por ahí, podría ser un ejemplo, pero el hecho de poder fermentar microorganismos, en vez de tener que plantar tus comidas o tener animales, hace que tus opciones de supervivencia en el planeta serían bastante más elevadas. Felipe, yo te tengo un desafío. Si la espirulina la modificas genéticamente para que pueda usar el suelo marciano como sustrato, entonces se puede alimentar a toda la población humana en Marte. Bueno, sería interesante, sería interesante. Eso lo veo años luz todavía de una situación real, pero interesante concepto. Bueno, les quiero contar, tengo un par de slides más nomás que son un poco más relacionadas a mi camino y ojalá sea interesante también para ustedes, pero de cómo llegué, cómo di el paso desde Lusach hasta llegar acá. Esta es la primera, como les contaban, empecé como mi bachelor, o sea, mi undergrad en la Universidad de Santiago, estudié bioquímica. Y el 2008, bueno, trabajé durante un año y medio en la Fundación Biociencia, no sé si la han escuchado, que está en Santiago y está relacionado un poco a la Universidad de Santiago también, que hacen estudios de microorganismos extremófilos. Ahí conocí a la dueña que se llama Jenny Blamey, y ella fue un mentor para mí, y gracias a ella yo al final de cuentas decidí venirme a la Universidad de Georgia a hacer un doctorado. Yo había empezado mi doctorado en biotecnología en Lusach, pero decidí dejarlo a la mitad nomás y venirme a hacer mi doctorado en la Universidad de Georgia, donde trabajé en algo muy distinto, en arqueas metanogénicas, es decir, arqueas que producen metano. Entendiendo su genoma. Y una vez que terminé el doctorado en el 2013, empecé a trabajar con esta compañía que se llama Swiss Healthcare, que es un spin-off comercial de la Fundación Biociencia, y ellos estaban abriendo una sucursal en Estados Unidos, en Georgia. Así que el challenge para mí ahí fue que ellos querían que yo fuera el director de esa área acá en Chile, o sea, acá en Estados Unidos. Así que hubieron dos oportunidades que uno podría haber pensado, que yo tomé y que siento que fueron grandes oportunidades en mi vida. La primera fue el hecho de poder salir a estudiar afuera. No necesariamente tiene que ser un doctorado, pero el puro hecho de salir, de estar con otras personas, de ver otras realidades, de trabajar en universidades o trabajar con otras personas, de verdad te da una visión muchísimo más grande de lo que yo tenía antes, por lo menos. Entonces fue la primera oportunidad que no dejé pasar, porque uno podría haber dicho no y haberme quedado en Chile, pero decidí tomarla y creo que fue una de las mejores opciones que tomé en mi vida, haberme venido a hacer mi doctorado acá. Y el segundo fue haber hecho ese salto de ser de un background completamente técnico a este challenge de trabajar en business development. Y decidí hacerlo porque en realidad no estaba muy interesado en seguir en el área de investigación. Así que ese fue como otro segundo paso. Luego, después tuve la oportunidad de hacer mi MBA también en la Universidad de Georgia. Y después, en 2018, tuve la oportunidad de venirme a Ginkgo. Fue interesante porque en Ginkgo trabajaba con mi compañía en ese tiempo y teníamos un proyecto que al cual terminamos. Y una vez que terminó el proyecto, creé una conexión muy grande dentro de Ginkgo con mucha gente y al final de cuentas empecé a conversar con ellos y ver qué oportunidades existían. Y así una de las personas en el área de Business Development me abrió las puertas para ver si quería ir a una entrevista. Y así fue como llegué a Ginkgo. Yo creo que fue otro de esas oportunidades que uno podría haber dejado pasar, pero decidí tomarla en ese momento. Así que ha sido como una carrera bien entretenida y muy ligada al área técnica y al área más académica, pero con estos saltos bien grandes a áreas distintas que yo creo que son los riesgos que uno tiene que tomar en la vida. Y ahora, para contarles un poquito de lo que hago en Ginkgo, yo trabajo en el área de operaciones comerciales y soy director de operaciones comerciales. No tenemos un solo director de operaciones comerciales en Ginkgo. Como tenemos muchas industrias, tenemos varios directores que están en distintas áreas. Yo estoy más en el área de consumer products. Y lo que hago en realidad es que manejo a cuentas estratégicas directamente con clientes. Hago business development, trabajo en muchas compañías en Japón. Cuando yo llegué empecé a trabajar con Ginkgo como business developer.
y empecé a trabajar con muchas compañías en Japón, donde yo voy y les presento la tecnología y armamos nuevos proyectos. También hago management porque estoy a cargo de un grupo en Consumer Products y trabajo un poco en Project Management porque con cada cliente que tenemos alrededor de 3, 4, hasta 7 proyectos distintos. Entonces hago más que Project Management, es portafolio management, manejo el portafolio de proyectos con ellos en la parte de finanzas, en la parte de técnica, en la parte de relaciones, etc. Y lo último que hago, que también fue dicho en la presentación por Beatriz, que también hago mucho leading de cross-functional teams. Como yo tengo un background muy cross-functional, traigo a gente del área de finanzas, del área legal, del área técnica, del área comercial, y tratamos de hacer nuevas iniciativas para Ginkgo. ¿Cómo podemos optimizar la forma en que hacemos X? ¿O cómo podemos optimizar la forma en que hacemos este otro proceso? Y trabajo con todos ellos para poder tener una visión más amplia de cómo podemos hacerlo que sea cómoda para todos los representantes de la compañía. Eso es un poco como los roles que mantengo en la compañía y para mí ha sido, ha sido verdaderamente interesante y verdaderamente enriquecedor el poder trabajar en toda esta área. Y finalmente tengo un slide que ojalá sea interesante para ustedes también, pero estas fueron como las cosas con las que yo me guío para poder crecer. Y yo imagino que muchos de ustedes pueden tener preguntas de cómo uno puede llegar a conocer a más gente, cómo puedes crecer tu network, que siempre, a pesar de que suena cliché, pero de verdad es la forma de hacer las cosas. Y yo lo que siempre digo es que tienes que tomar el tiempo y get involved, de verdad ir a las cosas, estar presente como ustedes están en este seminario ahora, conocer a más gente. Si tienen la oportunidad de viajar, viajen. Si tienen la oportunidad de ir a un seminario, vayan. Si tienen la oportunidad de conversar con alguien, a pesar de que no sea por una oportunidad, pero solamente para saber quién es esa persona y poder entablar una relación, todo eso vale, todo eso en algún momento va a tener sus frutos. Y eso va muy relacionado al segundo punto, que es de cómo crecer tu network. Yo muy pocas veces dejé escapar posibilidades, a pesar de que estuviera casado, o no lo quisiera hacer, o tuviera otras cosas. Siempre que había una oportunidad de algo en lo que yo quería seguir, lo tomaba, y eso siempre me ayudó. Y la otra parte es que hay que tomar riesgos nomás. O sea, una cosa que yo siempre aprendí, el riesgo más grande que yo siempre cuento que tomé fue el hecho de venirme sin ni uno a Estados Unidos a hacer un doctorado, y bueno, estaba casado, pero mi esposa se fue a Carolina del Norte, yo me vine a Georgia, y estuvimos separados por 2 años, y estábamos casados 5 meses, y fue probablemente uno de los challenges más grandes que tuve en mi vida, pero fue súper enriquecedor porque fue lo que me hizo de verdad crecer como persona. Y de ahí, bueno, pasé 2 años que fueron bien complicados, pero después de eso, en realidad, nunca quise dejar Estados Unidos. De hecho, saqué mi ciudadanía hace un mes atrás, así que ahora soy oficialmente gringo. Así que sí, para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora. Y lo otro, si es que trabajan o empiezan una compañía, esto para toda la área, o si van a trabajar algún día en biotecnología, que estén preparados para el fast pace y para los constantes cambios. Eso ha sido una cosa que he aprendido, que todo cambia de un día para otro, de una hora a otra uno puede cambiar lo que está pasando, y el fast pace es verdaderamente abrumante, es decir, trabajando a veces 12 horas al día, 14 horas al día, pero todos estamos trabajando con un objetivo en mente y con la idea de seguir creciendo esta tecnología, no tan solo la compañía, pero de seguir implementando esta tecnología que nosotros pensamos que es el futuro. Y al final de cuentas, lo último con lo que les voy a dejar, y de ahí abierto a cualquier tipo de pregunta, es que uno siempre tiene que tener civismo, ha sido otras cosas que a mí me costó entender en un momento, especialmente cuando uno viene a un país distinto, uno no sabe si tendrá toda la educación o todas las herramientas que otros tienen, pero al final de cuentas tienes que creer en ti mismo y va a poder salir adelante. Y todo esto suena súper cliché, perdonen por eso, pero es cierto, ha sido como los puntos, la Biblia por los cuales yo me regido para poder hacer las cosas que he hecho. Y con eso, muchas gracias a todos por escucharme y por tener ganas de conocer un poco mi historia y lo que hemos hecho con Ginkgo. Maravilloso consejo, Felipe. Felicitaciones. La verdad que no puedo estar más de acuerdo. Yo creo que, sabes que conversando con un profesor de Babson que había tenido un montón de alumnos chilenos, él es totalmente americano, me decía, el gran problema que tienen los chilenos, me decía, generalmente son brillantes, los alumnos que él les tocaba, posiblemente los mejores de su clase, pero tienen un gran problema que no se creen el cuento, y tienen serios problemas de autoestima, no se atreven a levantar la mano, no se atreven a expresar su idea. Y yo creo que muchas veces los chilenos como que queremos estar perfectos en todo antes de decir las cosas o antes de hablar.
y nos hace falta más el creernos que somos buenos. Y decía, los chilenos siempre creen que el alemán del curso es mucho mejor que ellos. Y me mataba la risa con el comentario, me decía, y me han tocado alumnos brillantes, o sea, qué bueno los consejos, el tomar riesgos. Yo creo que también es súper útil para todos los emprendedores que están acá. Bueno, después nos van a demandar a todos porque lo estamos incitando a actividad riesgosa, pero es parte de la vida del emprendedor, o sea, el que no arriesga realmente no gana. Y toda esta idea también de crear network, porque es otro punto que yo también lo he visto acá. Los americanos son los reyes de hacer networking, y los chilenos a veces lo consideramos muchas veces que es pérdida de tiempo, y nos enfocamos en el trabajo, en encerrarnos a trabajar como locos, que es súper importante, no estoy diciendo que no lo sea, es muy, muy importante, pero el networking es esencial realmente, sobre todo para todos los que están acá, que son startups, el hacer networking, conocer gente. Uno nunca sabe, en ese minuto uno dice, bueno, esta reunión que tuve no me sirvió nada. Oye, uno ve 2 meses después, oye, esta persona, ¿sabes qué me puedes? Lo voy a conectar porque me sirve para esta parte de mi proyecto y no sé qué, y al final todas esas cosas sirven. Así que, no, muchísimas gracias, lo encontré buenísimo los consejos. No, nada, yo también, resalto ese punto que también para mí fue complicado, esa mentalidad, no sé si es muy chilena o no sé, el hecho de que uno no cree siempre en sí mismo, que tiene poco coraje, no sé cómo decirlo, pero me costó, los primeros 2 años fueron difíciles porque era una mentalidad completamente distinta, pero una vez que uno pasa esa energía de activación, pueden ser 2 años, pueden ser 3 años, y no lo vaya a pasar tan bien, pero después se te van a abrir muchas puertas, porque tú vas a tener tu mentalidad distinta, tú vas a tener una forma de ver las cosas muy diferente. Así que sí, completamente de acuerdo con ese ejemplo que diste, Fernando. Abierto para todos los que quieran preguntarle algo a Felipe. Aquí Marcelo Felipe, agradecido por tu presentación y gracias también por compartir tu experiencia. Mira, la verdad que el biotech no se relaciona mucho con el emprendimiento, pero la verdad que es fascinante escuchar todo lo que nos dijiste y me surgen un montón de curiosidades. Y además se relaciona en algún grado con mi formación. Yo soy ingeniero agrónomo. Sí, pero la primera que me surge escuchándote es que tiene que ver como con el modelo de negocio, porque finalmente, ¿cómo se monetiza Ginkgo hoy día? Porque tú nos hablas de que finalmente desarrollan soluciones para muchos clientes, y de hecho con algunos clientes trabajan multiproyectos. Pero finalmente, ¿cómo es el esquema? Ustedes cuando hacen un desarrollo, ¿eso se licencia y en el fondo eso es lo que se vende al cliente? ¿O cómo opera? No sé si Sí, les puedo contar un poquito. Cómo funciona en distintos formatos, no es solamente uno. Uno de ellos es como un método, por ejemplo, por decir bien simplemente como de suscripción. Entonces desarrollamos un proyecto y ellos nos pagan cierta cantidad de dinero porque nosotros hacemos toda la investigación. Y ahí tú tienes un cierto revenue, un cierto profit, etcétera, etcétera. Pero lo más interesante viene con el back-end, es decir, con los royalties, con las licencias que tú puedas tener de los productos. Lo que nosotros desarrollamos, a pesar de que va a ser producto de ellos y nosotros va a ser nuestro, pero nosotros se lo vamos a licenciar a ellos para que ellos lo puedan ocupar, comercializar y hacer lo que ellos necesiten hacer con él. Entonces, de todo eso siempre vamos a estar recibiendo royalty y algún revenue stream que va a venir por muchísimos años en cada uno de esos customers. Lo otro también es que muchas de estas compañías, yo les contaba que nosotros las creamos, hacemos como spin-off de las compañías, y ellos empiezan a ocupar nuestra tecnología. Aparte de tener todo eso, también nosotros somos dueños de un 45%, de un 50% de esas compañías. Entonces, si ellos son successful y ellos crecen ocupando nuestra tecnología, ganamos también, no solamente por el lado de que están haciendo el trabajo con nosotros, pero también porque al estar creciendo ellos, crece nuestro investment en ellos. Entonces, son muchos modelos, y depende mucho de la industria, depende mucho del cliente y depende mucho de la relación con que tú tienes con ellos. Fernanda. De nada. Yo quisiera hacer una reflexión y un consejo sobre todo para los más jóvenes. Yo conocí a Felipe hace un par de años porque traté de que se me pasara ese chilenismo de poca confianza, y a raíz, la verdad es que me indujeron a hacerlo. Y fui al Global UC a Boston, y Nancy Levy nos obligó a que lleváramos por lo menos 10 a 20 contactos previos. Eso me obligó a empezar a buscar, Lee, que fue la salvación, y encontré a Felipe. La verdad es que comienzo con mucha timidez, pues yo
trabajo en un ambiente clínico donde todas las cosas son bien manejadas y esto es, me saca mi zona de confort. Pero aparecieron muchos Felipe. Y la verdad es que chilenos allá y sobre todo chilenos, pero gente de todas partes, gringos de allá mismo, que están dispuestos a colaborar, a apoyarte, a creer en tu idea. Ni la conocen, pero creen en tu entusiasmo, yo diría. Y bueno, y Felipe se portó un 7. La verdad es que no tuvimos tiempo para ir a conocer dónde estaba, pero esa misma pasión que nos mostró acá nos contó en esa oportunidad. Así que yo, aparte de agradecerle y saludarlo nuevamente, espero vernos de nuevo en Boston. Yo quisiera dejar esa reflexión, que conocer a Felipe Sarmiento yo creo que no es tan difícil, es cosa de atreverse. Y hay gente afuera que está dispuesta a ayudarte con la pasión que lo hace Felipe. Exacto, sí. Buenísimo. Sí. No, sí, fue un gusto conocerte, Alex. Incluso compartimos una cerveza ahí en la casa de Tomás. Exactamente. Exactamente. Felipe, ¿Sí? yo te quería preguntar, ¿cuál ha sido el breakthrough o el descubrimiento o el producto que más te llamó la atención que se desarrolló en los laboratorios? Ahí estamos un poco, es que no te puedo contar cuáles son los que más me han gustado porque hay muchas que están en desarrollo o están y están bajo 7 llaves que no puedo comentar por problemas confidenciales. Algunas de las cosas que hemos hecho, bueno, una de las cosas que yo encontré muy interesante, que de verdad fue como un cambio total en lo que hacíamos, fue lo que pasó con Concentric. Timico estaba muy abocado al más el área industrial, pero de repente empezamos a trabajar más en el área de más farmas, más médicas. Y logramos, en un tiempo de 6 meses, logramos setear completamente un formato de testeo para que pueda ser utilizado a nivel del país completo. Por medio de usar distintas de las tecnologías que nosotros ya teníamos, pero hicimos un repurposing de esa tecnología para poder utilizarla en esto. Y encuentro que eso, más allá de la tecnología en sí, fue un trabajo de grupo tan eficiente que en unos pocos meses fuimos capaces de desarrollar un producto que fue lanzado y fue successful en utilizarse en contra de la pandemia. Eso para mí fue algo que me tocó más allá de lo que era el producto, me tocó porque te das cuenta de que estás trabajando con un equipo increíble, un equipo que de verdad están todos remando para el mismo lado y que todos tenemos el mismo foco. Esa fue una cosa que me interesó mucho. Nosotros también ayudamos, no puedo mencionar tampoco nombres, pero también ayudamos mucho a algunas compañías a desarrollar parte de las vacunas que se están utilizando en este momento. Así que eso, no en la vacuna en sí, pero ayudamos en el proceso de cómo se produce. Entonces, eso también fue súper interesante, pero yo recalcaría aún más lo que se hizo como te decía, con el sistema de testeo. Interesante. Gracias. De nada. Pero, por ejemplo, para darte algunos ejemplos, con la compañía de comida estamos desarrollando muchos ingredientes que son animal free, pero que son como si fueran venidos del animal. Lo mismo que hizo Impossible Food con la Lex Hemoglobin. Estamos haciendo muchos de esos proyectos así. Es el futuro. Y eso para mí ha sido pero interesantísimo porque es el hecho de que tú puedas fermentar tu próxima carne o tu próximo vaso de leche es algo que es impresionante. Sí, están mucho en Estados Unidos como creando sus propios meat en laboratorio, digamos, como claro. Están tratando de comprar el pollo, el atún, la carne, las grasas. La grasa. Sí. Bueno, y también en Chile está el ejemplo del Notco, que ha sido muy popular, y que ellos no ocupan tanto biología sintética, pero ellos ocupan inteligencia artificial para diseñar ingredientes. Yo no he tenido la posibilidad de probar ninguno de sus productos, pero ellos también están haciendo algo muy similar. Yo probé ahora el Not Milk, que lo están vendiendo acá en el Whole Foods, en todos lados. Increíble, lo encontré, buenísima. Qué bueno. Sí. El primer unicornio latinoamericano van a ser, probablemente. Sí. Muy bien. Ahora, dicen que en verdad no usaron inteligencia artificial y que copiaron varias recetas de empresas que estaban haciendo lo mismo antes. Así que ahí no sé qué onda, pero es lo que se rumorea por ahí. No estoy muy actualizado en esas noticias, pero bueno, ojalá que no sea así. Una última pregunta, bueno, no sé si alguien más tiene otra, pero Felipe, a mí me impresiona también tu rol,
que es bastante como across the company, que tú decías como toda esta parte como de esta visión global, de que reúnes parte de los equipos. Yo creo que eso es uno de los grandes desafíos también de los emprendedores, que tienen en equipos tal vez súper chiquititos, pero tienes que lograr afiatar un equipo. No sé si tienes algún como consejo como para ello en ese tema, cómo lograr hacer esa coordinación de distintas visiones dentro de una startup, que tienes la parte comercial, la parte más técnica. Tú has pasado de un lado al otro, entonces eso lo encuentro como interesante también. Sí, hace un tiempo atrás me preguntó, está haciendo una entrevista de alguien y yo le hice la misma pregunta a esa persona, ¿cómo tú afrontas el trabajo cross-funcional? Y su respuesta también fue súper interesante para mí porque mezclaba muchas de las cosas que yo estaba pensando, pero al final de cuentas, esta persona puede venir del área legal, puede venir del área financiera o puede venir del área tecnológica, pero al final de cuentas son todas personas y lo que uno está esperando o lo que su grupo están esperando es que sean escuchados y que sus ideales sean tomados en cuenta y que sus goals sean tomados en cuenta. Entonces lo más importante de manejar estos grupos así es que tengas primero a la persona enfrente y después al profesional. O sea, hay que ser muy profesional siempre, pero es la persona primero. Y si tú estás siempre afiatado a lo que ellos quieren hacer y tú tratas, a pesar de que no siempre es posible, pero tú tratas de traer todas estas visiones en conjunto, te va a ir bien liderando esos grupos, porque al final de cuentas el punto es que son todas personas y hay que ir por ese lado. Y lo otro, bueno, es que tienes que tener un poco de conocimiento de lo que ellos están haciendo, tienes que saber interiorizarte también en las cosas que están trabajando ellos, cosa de que cuando tú estás seteando esta visión para el grupo, tú puedas traer todos estos planes y que al final de cuentas sea óptimo y eficiente para cada uno de ellos. Esas son como las dos grandes recomendaciones. Perfecto, súper. Felipe, una consulta, digamos, para reflexionar un poco según todo lo que vos viviste. ¿Qué nos dirías a nosotros startups que estamos en Latinoamérica, donde el financiamiento privado es bastante escaso, porque no es la misma condición que viven ustedes allá en Estados Unidos, donde es mucho más fácil levantar capital privado? Y digo esto porque acá hay emprendedores con un potencial gigante, enorme, pero bueno, poder levantar un capital es un tema bastante complejo. Si bien no es lo más importante levantar una ronda de inversión, pero en algún momento para poder escalar, obviamente que es importante. Sí, no, lógico. Bueno, el consejo que viene inmediatamente a mi cabeza es que no hay que nunca bajar los brazos, o sea, va a ser difícil. Yo lo viví un poco con otra compañía que estaba antes, que es muy difícil en Chile levantar fondos, es extremadamente difícil. Pero ahí es donde uno tiene que empezar a abrir un poco sus oportunidades también y levantar fondos en Chile es una opción, pero ¿por qué no hacerlo en otros países en Sudamérica? ¿Por qué no hacerlo en Estados Unidos? Es decir, si tú tienes una tecnología en la cual tú confías plenamente y tú crees que puede ser beneficiosa y grande, ¿por qué no empezar a abrir tu horizonte? Entonces, las dos cosas que yo recomendaría, una sería nunca bajar los brazos a pesar de que te caigáis 20, 30 veces, porque eso va a pasar. Y la segunda es, si en Chile no encuentran lo que tú estabas buscando, ¿por qué no abrirte a otros lugares? Hay gente en todas partes del mundo que estaría dispuesta, por una buena tecnología, por una buena idea, estarían dispuestos a utilizar dinero. Esas son dos cosas que yo recomendaría y a pesar de que yo no he sido un entrepreneur myself, yo no he trabajado en crear mi propia compañía, y lo encuentro súper valiente y magnífico que todos ustedes estén en ese mindset, porque es algo espectacular. La economía al final de cuentas se basa en nuevas compañías viniendo al mercado. Y entonces para mí es interesantísimo verlo a todos ustedes en eso, pero yo no he estado, pero esas serían las dos recomendaciones que yo les daría. Disculpa si son un poco vagas. No, por favor, muchísimas gracias. Buenísimo. Hoy yo creo que en respeto al tiempo de todos, sobre todo de Felipe, que sabemos lo ocupadísimo que es, queremos agradecerte enormemente, Felipe, por tu tiempo y por estos súper interesantes exposiciones sobre Ginkgo y sobre todo esto, bueno, saber también tu ruta, de cómo lo has hecho para llegar aquí, llegar donde estás y llegar vacunado, porque eso es probablemente lo más importante del...
Bueno, los que no estaban al principio no escucharon ahí que Felipe contó que ya está vacunado porque está casado, porque su mujer trabaja en Moderna. Así que, así que no. Un privilegio. Un privilegio total. Así que muchas gracias, Felipe. Fue un honor contar contigo y bueno, esperamos a futuro de volver a tenerte en algún minuto también. O visitarte en Boston, va a ser mejor acá, en Ginkgo. Sí, encantado de poder hacerlo de nuevo, encantado de si vienen para acá recibirlo y un gusto haber compartido esta hora con todos ustedes. Gracias por haber escuchado mi presentación. Muchísimas gracias, Felipe. Muchas gracias, Felipe. Gracias. Un abrazo, Felipe. Muchas gracias, Felipe. Mucho éxito. Chao a todos, muchas gracias, ¿Se le Felipe. puede escribir? Chao. ¿Se le puede escribir a Felipe? Gracias. ¿Se le puede escribir a Sí. Felipe en la pregunta? Sí. Sí, Muchas está gracias. libre. Sí, no hay Está problema. Felipe con la respuesta. Sí, no, está bien, sí. ¿Puedes compartir tu correo, Felipe? O me puede, ustedes lo tienen o no. Mediante Ustedes se lo Chile pueden Más mandar. nosotros hacemos el contacto. Sí, Nosotros ahí le lo hacemos pueden el hacer. contacto. O también me pueden buscar en LinkedIn también. Súper encantado de tenerlo en mi network. Excelente, te pasaste, interesantísimo. Muchas gracias. Que estés Chao, bien. Fernanda. Muchas gracias. Gracias. Gracias a Chao, todos. nos vemos el martes. Chao a todos. Gracias. Nos vemos. Chao. Que estén todos muy bien. Recuerden, Buena cualquier tarde. duda con la tarea, se la hacen llegar a Gabriel. Oye, y felicidades por el programa, está buenísimo. Felicidades también por eso. A los organizadores. Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao. Chao, chao. Bueno, equipo, voy a colgar. Tim, ¿vieron? El futuro es vegano. Adiós. Tenía que decirlo, ¿viste? Los animales son amigos, Sí, no porque comida. Animal free. ¿Un cuadrado negro es un fantasma? Puede ser. El fantasma del Zoom. De los fantasmas hoy Yo día no sé, son también era modernos. un cuadrado negro, ¿no? No, yo lo veo más gris, pero sí. Sí, Está vacío. Ya. Curioso. Ya. Curioso. Te voy a Adiós, explicar. equipo. Chao. Vamos.